Esto es Infinito Paranormal. Infinito, señal del nuevo milenio. Encuentros con lo inexplicable. Para la mayoría de nosotros, estos extraños incendios conocidos como combustión humana espontánea quedan más fácilmente relegados al archivo llamado folclore o leyenda urbana. Pero las personas a quienes ocurrió este extraño fenómeno no son víctimas anónimas de los titulares de un tabloide, son verdaderas. Helen Conway de Darby, Pensilvania, y Jack Angel de Savannah, Georgia, se encuentran entre las muchas víctimas insospechadas, esposos, esposas, amigos y vecinos, no diferentes de las personas que viven al lado nuestro. Para examinar este fenómeno, es necesario realizar preguntas genuinas y difíciles. ¿Cómo es posible que una llama consuma un cuerpo humano y no prenda fuego a todo un cuarto, o que al menos encienda objetos combustibles a centímetros de distancia? Si no existen evidencias de la fuente de una llama, ¿de dónde proviene ese intenso calor? Hoy los científicos forenses e investigadores de incendios no dan una designación oficial a los casos de combustión humana espontánea. Pero cientos de casos sospechosos fueron investigados y se ha escrito sobre ellos en los últimos 4 siglos. Según los criterios de hoy, llegamos a saber algo sobre este raro pero confuso fenómeno. En los tiempos modernos, los casos de combustión espontánea atrajeron la atención pública seria por primera vez a mediados de 1951, con la incomprensible muerte de Mary Reeser, de 67 años. Según los relatos del día, Mary Reeser se volvió conocida como la Mujer Cenizas. Era un ser humano saludable cuando fue vista por última vez en la noche del 1 de julio de 1951. Para las 7 de la mañana siguiente, todo lo que hallaron fue un pie carbonizado y una pila de cenizas. Lo que más asombró a los investigadores en la escena fue que la zona de su apartamento alrededor del cuerpo mostraba poco daño por el calor. Los expertos que visitan estos lugares quedan desconcertados por el hecho de que algunos materiales combustibles en el cuarto no se encienden. Además del cuerpo mismo, con frecuencia solo hay una curiosa evidencia de las increíblemente altas temperaturas necesarias para incinerar a un ser humano. El FBI fue convocado para investigar el caso de Mary Reeser. Incendios de este tipo eran tan raros que las autoridades sospechaban de que podía haber sido asesinada y su cuerpo quemado para borrar las evidencias. Luego de una investigación oficial no se hallaron evidencias de un crimen. Las circunstancias que definen la muerte de Mary Hardy Reeser en 1951 definen lo que muchos médicos denominaron como un clásico ejemplo de combustión humana espontánea. Existe deshidratación del tejido y vaporización de la sangre en el cuerpo. El resultado usual es la casi total incineración del torso de la víctima, con parte o la totalidad de las extremidades intactas. Hay ausencia del olor asociado con la carne quemada. Hubo un paradójico daño selectivo en todo el apartamento de Mary Reeser, causando un patrón que desconcertó a los investigadores. El fuego fue, digamos, al azar. Había ausencia de fuente de calor o fuego externo que pudiera haber consumido a la señora Reeser hasta el punto en que fue hallada. Pero los burócratas oficiales que investigan estas muertes por incendios no aceptarán el concepto de que la combustión humana espontánea pueda ser la causa. Deben hallar otro motivo. Los incendios de esta naturaleza son muy problemáticos y casi siempre es descartada la combustión humana espontánea como una de las causas. Por eso los investigadores independientes rara vez son consultados para ayudar en la investigación. Con tantos comentarios públicos y testimonios de testigos, ¿por qué no existe una designación médica o legal para la combustión humana espontánea? ¿Cómo pueden las autoridades continuarse negando a reconocer oficialmente este fenómeno? De todos los tipos de incendios, los casos de combustión humana espontánea clásica son extraordinariamente inusuales. Rara vez los bomberos y médicos encuentran un caso así en sus carreras. Cuando lo hacen, los hechos que tienen delante son tan confusos que tienen dificultades para aceptar lo que ven ante sus ojos. Debido a esto, las primeras referencias de combustión humana espontánea a veces se encuentran asociadas con temas religiosos o morales. En verdad, muchos creen que el primer relato de combustión humana espontánea puede ser hallado en la Biblia. El libro del Levítico cuenta que los hijos de Aarón fueron consumidos por un extraño fuego que ardía en las manos del Señor.
Con el correr de los siglos, la gente sintió que esta ardiente intervención fue un claro signo del castigo divino de Dios. Charles Dickens, el escritor británico del siglo XIX, el escritor más popular de su época, se sintió atraído por el tema de la combustión humana espontánea. ¿Qué lo fascinó de su connotación religiosa y moral? Charles Dickens estaba intrigado por los relatos que había oído sobre combustión humana espontánea. Con frecuencia iba a consultas oficiales y reunía evidencia referida a los casos. Para él, se convirtieron en atracción para sus trabajos sobre las sórdidas condiciones de la Inglaterra preindustrial. Además, durante la era victoriana, los casos de combustión humana espontánea con frecuencia eran citados como el resultado de la retribución divina para quienes se entregaban a los pecados del alcohol. En 1852, el novelista Charles Dickens recurrió a la combustión humana espontánea para matar su personaje Krook en la novela Casa Desolada. Krook fue retratado como un gran alcohólico, siguiendo la creencia popular de la época de que la combustión humana espontánea era causada por beber en exceso. Fue el recurso de Dickens para mostrar la naturaleza vil y poco compasiva de su personaje, el señor Krook. En la cultura de la época era considerado un mal común que le sucedía a los ebrios, que estallarían en llamas y morirían como castigo divino por sus pecados y errores. Eso estimuló la experimentación científica para averiguar si el alcohol era una causa de la combustión humana espontánea. Mientras las investigaciones oficiales de bomberos determinaron que sí, muchas víctimas de combustión humana espontánea eran adultos que bebían alcohol. ¿Existe en realidad un fundamento científico para la teoría de que el alcohol es un factor en estas extrañas muertes? La experimentación, que se remonta a mediados del siglo XIX, intentó reproducir la escena de una clásica combustión humana espontánea, saturando el tejido de carne con alcohol. Todos los experimentos, incluyendo los que hicimos en persona, fracasaron en incinerar el tejido como en una clásica combustión humana espontánea. El cuerpo mantiene un complicado equilibrio de químicos y energía. Cuando este equilibrio se quiebra por una enfermedad o drogas como el alcohol, una persona puede estar más susceptible a la combustión humana espontánea. Por cierto, los efectos de la clásica combustión humana espontánea son horribles. ¿Pero los ejemplos siempre son fatales para las víctimas? ¿Cuáles son los verdaderos peligros y riesgos de este fenómeno? ¿Podría sucedernos a nosotros o a alguien que conocemos? ¿Es posible que una persona sufra los estragos de la combustión espontánea y viva para contarlo? ¿Cómo se puede realizar un experimento que apruebe o desapruebe este fenómeno? Debido a que casi no existen testigos de estas muertes, los investigadores y los críticos tienen libertad para demostrar cualquier teoría imaginable. Pero créase o no, alguien diseñó un experimento para demostrar una teoría. Una de las explicaciones más populares de los escépticos es que las víctimas de la combustión espontánea se queman lentamente con el correr de muchas horas. Este arder lento gradualmente consume el cuerpo. Esta teoría es conocida como efecto vela. En verdad, la cadena televisiva BBC de Gran Bretaña hace poco decidió abordar el misterio de la combustión humana espontánea en su prestigiosa serie científica QED. Su presentación se centró en una demostración de los llamados efectos mecha y vela. Explicaron que un cuerpo humano vestido es como una vela al revés. La fuente combustible, en este caso la grasa corporal, está en el interior y la mecha, nuestra ropa, está afuera. Una vez que se enciende, la grasa fundida se une a la ropa, que luego arde como una mecha, lentamente en un periodo de muchas horas. Sugirieron que este lento arder es lo que cuenta para la destrucción del cuerpo. Para demostrar la teoría, el cuerpo de un cerdo fue envuelto en una manta para simular un ser humano vestido. Luego utilizaron cerca de 1 litro de gasolina para encender la llama. El fuego se encendió y continuó ardiendo, tal como se suponía, por 7 horas. Con esta aparente validación de la teoría de la vela, esta demostración finalmente respondió las preguntas sobre la misteriosa naturaleza paranormal con frecuencia asociada a la combustión humana espontánea. Si bien el experimento de la BBC tiene cierto mérito, necesitó 6 horas y media para consumir parcialmente el cuerpo. En nuestra investigación descubrimos casos de combustión humana espontánea que ocurrieron más rápido. Los participantes del programa de la BBC también afirmaron que siempre había un fósforo, un cigarrillo u otra fuente de calor externa presente, y en muchos de los casos estudiados esto no puede ser confirmado.
Finalmente, el experimento de la BBC utilizó 1 litro de gasolina para facilitar el fuego. En los casi 400 casos que estudiamos que encuadran en la definición de combustión humana espontánea, los profesionales no lograron identificar ningún acelerador que incentivara esos fuegos. Quizás el aspecto más sorprendente de estos casos sea la casi total destrucción del cuerpo de la víctima. ¿Cómo pueden los investigadores estar tan seguros de que este hecho único sea un signo inconfundible de un ejemplo genuino de combustión espontánea? Quienes trabajan en la cremación de fallecidos están familiarizados con los requisitos. Quemar un cuerpo en un crematorio es fácil en teoría, pero en la práctica es difícil. Requiere de tiempo y es muy costoso. Las temperaturas para esto podrían encender un cuarto completo o harían arder una casa. Pero en los casos de la clásica combustión humana espontánea, eso no ocurre. Aún más notable es que los especialistas en cremación que examinaron los casos de combustión espontánea quedan asombrados por la condición de la víctima. Dicen que ellos no pueden lograr el consumo completo de huesos y tejido corporal, aún en las condiciones ideales de un crematorio. De modo que la reducción de un cuerpo a cenizas en una sala común o un dormitorio, especialmente sin incendiar la casa, es algo que no logran comprender. De modo que la paradoja es lo que vuelve el caso tan desconcertante. Se necesitan altas temperaturas para consumir un cuerpo, pero rara vez hay otra evidencia que el cuerpo mismo. Los expertos se mantienen firmes en que se requiere una temperatura extraordinariamente alta durante un largo periodo para que un cuerpo normal quede reducido a cenizas y fragmentos de huesos. Entonces, ¿cómo pueden explicar los misteriosos hechos que rodean a la muerte de la víctima de la combustión espontánea, Helen Conway, una abuela de 51 años de Darby, Pensilvania? Observando los hechos del caso de Helen Conway superficialmente, sería fácil pensar en un descuido al fumar. La abuela era una fumadora empedernida, pasaba muchas horas en la cama o en una silla, cojeaba por una lesión. Helen Conway no solo era una fumadora empedernida, tenía el mal hábito de quemar su ropa o la de la cama, al menos en partes. Es sabido que las muertes por incendios en una casa con frecuencia son causadas por cigarrillos, de modo que uno pensaría que es lo más razonable en este caso en particular. Como a Helen le resultaba difícil moverse por su casa, cuando necesitaba ayuda a veces usaba un timbre para llamar a su nieta. Fue algo simple en este caso. Helen envió a la pequeña a comprar un atado de cigarrillos. 3 minutos luego de que la nieta llevara los cigarrillos a su abuela, un vecino vio que salía humo del segundo piso de la casa de la señora Conway. Entró a la casa por la puerta posterior y le avisó a la nieta. Ella llamó a los bomberos que llegaron en 3 minutos. Cuando llegaron descubrieron una pequeña llama encendida en el cuarto. Era una escena diferente a las que habían visto antes. El daño por el incendio solo abarcaba a la silla y a la señora Conway sentada en ella. El torso de la señora Conway estaba casi consumido. Sus brazos estaban quemados hasta el hueso. Sin embargo, sus piernas quedaron casi intactas, flexionadas contra la silla. Cuando un cigarrillo es la fuente potencial de un incendio, los materiales combustibles se encienden a los 2 o 3 minutos. Sin embargo, la combustión de la llama abierta necesita de 2 a 4 horas. Los hechos en este increíble incendio muestran que aún con algunas variantes, el fuego debió ser muy rápido. Desde el momento en que la niña vio a su abuela con vida hasta la llegada de los bomberos, pasaron 6 minutos. 6 minutos para que la señora Conway se quemara por completo. La investigación que siguió a la muerte de Helen Conway nunca aportó evidencia de algún acelerador o de materiales que pudieran lograr una llama tan rápida e intensa como para consumir un cuerpo de ese modo. Esto, quizá más que en otros casos recientes, documenta la intensa fuerza, rapidez y selectividad de la extraña combustión humana. Regresaremos con más Infinito Paranormal. Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio.
Continuamos con Infinito Paranormal. Combustión humana espontánea. Hay testigos del hecho. Existieron circunstancias infrecuentes donde la víctima había estado despierta y consciente cuando se desató el devastador fuego. Igual de extraño es el caso donde la víctima milagrosamente escapa de las usuales consecuencias y sobrevive para ser un testigo viviente. En noviembre de 1974, Jack Angel viajaba por Savannah, Georgia. Era robusto y tenía buena salud. Era vendedor de ropa y con frecuencia utilizaba su casa rodante como lugar de ventas. Jack había dejado su vehículo en el estacionamiento del motel donde planeaba pasar la noche. Debido a una confusión, su cuarto no estaba libre para él. Decidió pasar la noche en su casa rodante y despertar a la mañana siguiente para ver a su cliente. Más tarde en su casa rodante, Jack se puso el pijamas, se acostó y se fue a dormir. Inexplicablemente era mediodía cuando despertó, 4 días más tarde. Cuando se sentó notó extrañas marcas de quemaduras en su cuerpo, pero no sentía ningún dolor. Mi mano derecha estaba quemada de ambos lados, desde la muñeca hasta la punta de los dedos, completamente negras como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Tenía un gran agujero quemado en el pecho como si hubiera explotado. También tenía la pierna quemada hasta el tobillo y tenía quemaduras en la espalda. Jack se vistió. Sin dolor pero conmocionado fue hasta el motel donde momentos más tarde se desplomó. Hubo una minuciosa investigación de la casa rodante. No hallaron signos de fuego ni de cosas quemadas de ningún tipo. Verificaron la instalación eléctrica. Todo el vehículo fue desmantelado. Nunca se descubrió alguna causa de las lesiones de Jack que pudiera ser atribuida a la casa rodante, a nada externo. Igual de sorprendente fue que los médicos descubrieron que las quemaduras en la mano de Jack continuaban hacia el antebrazo. Dijeron que Jack se quemó desde adentro hacia afuera. Finalmente la mano y el antebrazo de Jack debieron ser amputados. El caso de Jack Angel es muy particular porque existe documentación médica valiosa y sólida de que sus quemaduras tuvieron origen interno. Jack Angel sobrevivió a su increíble odisea para contar una sorprendente historia de supervivencia a la combustión humana espontánea. ¿Incendios repentinos e inesperados? ¿Víctimas reducidas a cenizas? ¿Un resultado solo posible con temperaturas que superen los 2000 grados? Aún así las llamas no encienden las cosas a su alrededor. Suena muy extraño para ser cierto. ¿La combustión humana espontánea es realmente posible? De ser así, con la sospecha de cientos de casos a través de los años, ¿qué teorías creíbles pueden explicar este extraño fenómeno? La envejecida y enferma sociedad occidental se volvió dependiente de los medicamentos para resolver una variedad de problemas. En algunos casos, estas drogas pueden cambiar significativamente el equilibrio energético de nuestro cuerpo. Si es la causa o un factor que ayuda, puede que explique por qué existen pocos casos de combustión espontánea fuera del mundo desarrollado, donde los estilos de vida tienden a ser más naturales. Aun si los gases digestivos combustibles fueran el combustible inicial de estos incendios, o al menos un factor importante, ¿cómo se inicia el quemado? ¿Cómo se inicia bajo cualquier circunstancia? Un hecho poco conocido es que nuestro cuerpo contiene naturalmente elementos radioactivos. El potasio de nuestras células emite cerca de 41 millones de rayos gamma por día. Normalmente se mantiene un delicado equilibrio dentro de las células, pero durante una enfermedad o estrés, ese equilibrio se pone en peligro. Si apenas 2 rayos gamma del potasio de nuestras células colisionan con un átomo de deuterio o de agua pesada, el resultado sería el mismo tipo de reacción que sucede en algunas explosiones nucleares. La mayor parte del deuterio se halla en los depósitos de grasa, con pequeñas cantidades en otros tejidos. La combustibilidad de la grasa se debe a su alto contenido en hidrógeno, que genera tremendas temperaturas. Una reacción en cadena activada por la explosión intercelular sería suficiente para encender el cuerpo. En casos más severos de quemaduras espontáneas, el torso es lo que en general queda consumido. Esto se debe a que la grasa del hígado contiene entre 2 y 3 veces más deuterio que otras reservas de grasa del cuerpo. Si la fuente de encendido para las quemaduras espontáneas es un hecho nuclear interno, deberíamos hallar restos de radiación neutrónica en el medio inmediato.
Los neutrones afectarían las cosas con alto contenido de hidrógeno como el agua, el plástico, la cera y la grasa. Pasaría de inmediato a otras cosas, incluyendo el papel. Eso es exactamente lo que sucedió con las víctimas de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki. Solo puede ser explicado mediante una explosión nuclear. Según las estadísticas, una gran cantidad de estos casos ocurrieron en selectas zonas geográficas de Gran Bretaña. ¿Eso podría tener algún significado para explicar el fenómeno? Desde el 1700, Gran Bretaña experimentó una inusual cantidad de casos de combustión humana. Parece haber más casos de este fenómeno en Gran Bretaña que en ningún otro lugar del mundo. Existe una conexión entre la combustión humana espontánea y la teoría de los campos eléctricos. Los geólogos saben que circulan corrientes eléctricas por la corteza terrestre. En Gran Bretaña, esta energía tiende a circular a lo largo de una red que incluye hitos místicos clave como Stonehenge y numerosos montículos sepulcrales. Las investigaciones actuales estudian qué podría suceder si los poco conocidos campos energéticos del cuerpo humano interactúan con los campos eléctricos de la Tierra para producir resultados posiblemente inesperados y dramáticos. Existen muchas líneas de investigación para tratar de explicar estos increíbles hechos. ¿Existe una relación entre la biología humana y el campo magnético de la Tierra o los hechos geológicos subterráneos? ¿El entorno psicológico o emocional de una persona intervienen para explicar este fenómeno? Se dice que la combustión humana espontánea es más frecuente cuando sus víctimas están dormidas en la cama o en una silla. ¿Cómo se sabe que la temperatura corporal de un cuerpo normal se eleva al dormir? ¿Es posible que ocurra cuando este proceso escapa de control? Existen considerables evidencias de que la combustión humana espontánea es un fenómeno genuino, pero ¿es causa de alarma? ¿Existen pautas para determinar quién corre más riesgo? Frecuentemente las personas que experimentan la combustión humana espontánea llevan una vida sedentaria, ya sean inválidos o con problemas de movilidad. Con frecuencia son ancianos. Pero en términos de género, hombres y mujeres pueden experimentar por igual la fatalidad de la combustión humana espontánea. Este fenómeno ocurre al azar. Sus víctimas pueden ser viudas, solteras o casadas. Quienes consumen alcohol parecen correr mayor riesgo, pero quienes no beben también se queman misteriosamente. Muchas víctimas muestran carácter fuerte o depresión crónica, mientras que otras son emocionalmente equilibradas. Si bien la mayoría de las víctimas son adultos, la menor tenía 6 años. No siempre es fatal. Hay quienes sobrevivieron. En casos como los que vimos, el misterio y la incertidumbre hace que el hecho sea doblemente terrible para quien esté personalmente involucrado. Desafortunadamente, hasta ahora, no existen explicaciones convencionales sobre la causa de la combustión humana espontánea. Pero las investigaciones continúan. Al tener mayor conciencia del fenómeno, quizás algún día haya un avance que pueda explicar los secretos ocultos detrás de este asombroso misterio.